Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, dice la palabra, que son locura y no las puede entender, porque ha de discernirse espiritualmente. Vuelvo a leerlo según Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Es muy difícil entender cuando el Espíritu Santo te llama. Es más, a nosotros mismos nos cuesta entender cuando el Espíritu de Dios nos llama. Si yo tengo que ver en la historia de la palabra cómo Dios fue llamando a cada hombre. El día de ayer a la mañana les hablaba cuando Moisés estaba cuidando ovejas de su suegro y de repente el Espíritu de Dios se enciende en un arbusto, una zarza, y lo llama. Mi pregunta es, ¿por qué Dios lo llama desde una rama? ¿Por qué Dios tiene que utilizar una rama para hablar con él? ¿Por qué tiene que prender un fuego? ¿Se acuerdan de Balaam, el profeta de Dios? ¿Cómo Dios lo tuvo que tratar a Balaam? No le habló por un apóstol ni un profeta, un burro, una burra dice que le habló, hermanos. Jonás tuvo que interpretar la palabra de Dios. ¿En qué lugar entendió que Dios le está hablando? ¿Se acuerdan dónde? Adentro de la panza de un pez. José, el gobernador de Egipto, descubrió el propósito final de la presencia de Dios, encarcelado dentro de la cárcel de Egipto, porque había sido acusado por la esposa de Potifar, que se quiso hacer el loco. Sin embargo, fue prácticamente un mártir todo lo mal que vivió, y Dios le tuvo que hablar en una cárcel. Pedro, él se fue al patio porque el Señor le había dicho: Pedro, vos me vas a negar. Y Pedro dijo: ni loco, yo jamás te voy a negar, nunca. Jamás, nunca le dijiste a Dios: nunca, Señor, nunca yo te negaré. Y Pedro lo amaba al Señor. Y Pedro en un momento estaba en la cárcel. Le dijeron: vos sos el que estaba con ellos. Y Pedro dijo: no, yo no sé quiénes son. Y le vuelven a decir: no, sí, pero a vos te vimos con Jesús. Y él dijo: no, ustedes se equivocan. Y una mujer dijo: sí, este estaba con Jesús. Y escuchen, dice la palabra que le dijo: porque hablas igual que él. Y Pedro automáticamente dijo: no, yo no lo conozco. ¿Se acuerda? Y él se acordó de la palabra de Dios: me vas a negar, Pedro. Ahora, quiero que entiendan lo que le pasó a Pedro. Pedro se agarró una crisis, que él se puso mal. Quiero que entiendan. Cuando Jesús era crucificado, no era Pedro justamente el espectador que estaba ahí. Pero quiero con un instante pensar con ustedes. Pedro, una vez que lo traicionó el Señor, yo me lo imagino corriendo a su casa, tirado, desconsolado, llorando, diciendo: yo traicioné al que me amaba, yo traicioné al que me hizo caminar por el agua y aún me rescató, traicioné al que me dio su vida, al que me dio todo, al que me enseñó a ser un hombre, al que me sacó de las redes para convertirme en un predicador, en un hombre del Espíritu. Pedro era inservible, Pedro no era apto, Pedro era un desastre, Pedro no era útil. Y lo que es peor, Pedro negó a su amigo, lo traicionó al mismo Señor, al hombre aquel, hombre espíritu Dios, que le había dado todo, lo traicionó públicamente. Es más, creo que esa tarde, cuando el Señor moría en una cruz, Pedro públicamente no estaba, pero me lo imagino a Pedro escondido en un rincón llorando y entendiendo que eso que estaba pasando era culpa de él también. Él era culpable de lo que ese hombre inocente, de ese hombre lleno de amor, estaba sufriendo y padeciendo en esa cruz. Y cuando él sintió que ya no tenía nada, que era un traidor, que era literalmente basura, porquería, se sentía mal, un pecador, muy pecador, porque Jesús mismo le había dado una posibilidad. Día después, Pedro decide reunirse con algunos de sus amigos y les dice: muchachos, vamos a volver a pescar. Volvamos a hacer lo que éramos antes. Y en muchas ocasiones
El enemigo te hace sentir como se sentía Pedro. Ya no puedo, me equivoqué, le fallé a mi Dios, al Dios maravilloso, al Dios genuino, le fallé. Y te escondes de vuelta, decís, ¿qué importa si peco de vuelta o caigo en mi pasado? Ya está, me equivoqué. Y eso era lo que sentía Pedro en esa tarde. Él le falló a Dios. Se va con sus amigos y se pone a pescar, pero se da cuenta que no era lo mismo. Y él, mientras que tira las redes, se recuerda aquella vez cuando hace unos años el maestro le dijo: deja tus redes y ahora dejará de ser pescador y te convertirás en un pescador de hombre, no pescarás más en el mar. Qué desilusión es sentir cuando crees que le fallas a Dios y el tiempo pasa y sentís que Dios no te levanta. Qué feo es sentir que pasa el tiempo y las promesas no se cumplen, como hablábamos el día de ayer. Qué feo es sentirte que te equivocas y aunque le decís: Señor, perdóname, e intentás cambiar, no podés cambiar. No podés dejar tu pecado, no podés soltar esa situación que te está atando, no podés dejar ese problema que decís: esto me ata, me tiene mal. Pastor, Dios sabe que yo le pido perdón a Dios, Dios sabe que quiero cambiar, Dios sabe que quiero tener un encuentro con Él, pero me siento siempre en la misma barca, con las mismas redes. Siento que las redes que tengo hoy son las que tenía hace años atrás. No sé, me esforcé, pero siento que volví a lo mismo, pastor. Y Pedro estaba allí. Y yo imagino que mientras que acomodaba la red, dice que intentaba pescar y no pescaba nada. Y recordaba cuando él intentaba pescar y no podía pescar. Y Jesús le dijo la palabra: suelta la red y pescarás. La desilusión que tenía ese hombre. Pero en medio de esa desilusión, dice que él miró a la playa. Y alguien le preguntó: muchachos, ¿pescaron algo? Y Pedro dijo: no pescamos nada. Y esa persona le dice: bueno, ok, tiren la red para el otro lado. Y Pedro, acongojado en su tristeza, algo volvió a recordar. Dijo: yo conozco esta historia, dijo Pedro. Yo conozco esa palabra. Y dice: cuando tiraron la red de vuelta, pescaron y él se acordó y miró, pero no le conocía. Pero sabía que esa historia la había vivido. Se ciñó la ropa, se tiró el agua, fue corriendo y llegó hasta el borde. Y ahí estaba el Señor, el amigo traicionado. Y le dijo: ¿tenés hambre? ¿Querés comer? Y dice que preparó. Y dice que Pedro estaba anonadado, él no entendía nada. Y el Señor les dio de comer. Un hombre natural no entiende esto. Tu familiar no te entiende. Te dice: vos estás loco, vas a la iglesia. ¿Qué haces perdiendo tiempo? La gente natural nunca te va a entender. Te van a decir: ¿cómo querés abrir una iglesia? ¿Querés irte a otra nación? Te hablan de ir a predicar, viajar, vivir por fe. Estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Un domingo podrías estar hasta ahora con tu familia comiendo algo y te vas allá al campo a escuchar una prédica, un predicador. Pero el hombre natural no lo entiende, solo el espiritual percibe lo que Dios tiene. Y Pedro, a partir de ese momento, él entendió que el Señor tenía un plan, y a pesar de todo lo que él hizo, él ese día se sintió perdonado. Muchos de los que están aquí les cuesta creer porque no te sentís perdonado. Porque sentís que ese problema que tuviste, lo que hiciste, vuelve otra vez y vuelve y te molesta y te golpea en la mente, en el corazón. Y como empezás a perder la parte espiritual, no entendés las cosas espirituales que Dios te está hablando. Pedro se juntó con los demás discípulos y hablando con ellos dijo: muchachos, ¿qué hacemos? Y le dijeron: ok. Vieron la ascensión del Señor, luego se encontraron con Jesús. Jesús asciende a los cielos y le dijo: ahora van a esperar, va a venir el Espíritu Santo.
Dice que Pedro se reunió con los muchachos en el aposento alto. Y según libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo en su ascenso, le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vos viniste a este campamento para recibir poder de Dios. No me entendiste. Vos viniste a recibir poder de Dios en este campamento. Y dice que Pedro con los muchachos oraban y clamaban cuando fue la ascensión del Señor, cuando el Señor asciende a los cielos. Dice que miles estaban viendo, pero solo 120 quedaron en el aposento alto. Hasta que llegó el día del Pentecostés, la fiesta. Algunos dicen que estaban orando para que venga el fuego del Espíritu, pero yo les quiero contar qué es lo que me pasó a mí con esa historia. El Señor asciende a los cielos, ellos están días orando, y en un momento ya simplemente oraban, por eso quedaron solo 120. Oran para decir: ok, Señor, ¿qué hacemos? A la ciudad va a venir mucha gente, al contrario, corremos peligro que haya tanta gente. Por eso estaban escondidos, porque literalmente estaban escondidos en un aposento alto, orando y diciéndole: Señor, ¿qué hacemos? Y yo creo que ese día de la fiesta ellos no tenían ni idea lo que iba a pasar. Recuerden que hasta ese momento ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo, interpretarlo. Ellos no sabían lo que era hablar en lenguas, no entendían. Quiero que usted entienda, ellos no tenían ni idea lo que era. Jesús le dijo: va a venir sobre ustedes algo que es el Espíritu y los llenará de poder, pero no sabían. Así que ellos desconocían. Es como cuando yo te digo: va a venir sobre vos un avivamiento. Y voy a interpretar avivamiento, que es bueno, predicar, que la gente se convierta, que se caiga, que pase algo. Yo te digo: no, va a venir un nuevo avivamiento sobre tu vida. Vos no tenés ni idea lo que es. Vos no sabés lo que Dios quiere hacer en tu nación. Pero la gente espiritual interpreta que algo va a pasar en la nación. La gente espiritual interpreta que algo está por pasar en Uruguay hasta lo último de la tierra. Pero esto depende de la gente que tiene sed de Dios. Escuche. Pedro estaba orando con los muchachos y le dijo: muchachos, oremos. Porque el Señor dice que vendréis poder sobre nosotros, iremos a Jerusalén, Samaria. Y calculo que ellos empezaron a organizar: ¿cómo hacemos para ir a Jerusalén? Justo hay mucha gente, hacemos una campaña, ¿qué hacemos? Y planificaban y oraban y decían: ¿qué vamos a hacer? Entiendan, como hace toda iglesia, planifiquemos cómo conquistamos, cómo ganamos, qué armamos para este año. Y empezás a armar y hacer todo lo que tenés que hacer. Y oraban. Pero ellos no entendían que no era una planificación mental, no era algo que ellos creían, era algo netamente del Espíritu Santo. Y de repente, cuando estaban en ese cuarto, el traidor y algunos otros complicados que huyeron, se escaparon como ratas en barco que se hunde. Desciende el Espíritu Santo. Libro de los Hechos capítulo 2. Y fue tal la gloria que se acabó la planificación. Se acabó todo lo que habían armado. Simplemente bajaron del aposento, pisaron la calle y la gente se convertía. Y Pedro jamás en su vida había hablado. Y esa tarde no preparó un sermón, no tomó un curso de homilética, no hizo nada raro. Es más, venía de una crisis Pedro. Dice que se paró y fueron miles los que se convirtieron esa tarde. Y no es que se convirtieron gente enferma, preocupada, con problemas. Fueron judíos que fueron a festejar. Cuando alguien va a festejar, ¿cómo está? Está contento, está bien. Fue gente que fue a una fiesta. Pero de repente se encontraron con el poder del Espíritu Santo. Hay muchos que están en el proceso de Pedro. Están en la barca que no saben si vuelven a pescar o si es Dios quien lo está llamando del otro lado. No tienen ni idea si volver a lo de antes, seguir acá, servir, no sé qué hacer. Pero Dios te dice: búscame, viene poder del cielo. Por años he escuchado
Hola, hola, ahí está. Por años escuché prédicas de que recibís avivamientos, que vas a ser un avivador. Y todos los días cuando oro a Dios, le digo, Señor, yo espero algo nuevo. Yo no quiero lo de antes, quiero algo nuevo. Necesito que mi nación sea impactada. Usted necesita que su nación sea impactada en el nombre del Señor. Pero deje de estar dudando en su barca a ver qué es lo que va a hacer de su vida. La gente espiritual interpreta lo espiritual. Le contaba a los chicos de Venezuela hoy. Viajo habitualmente a Venezuela, ahora hace un tiempo que no voy. Y una vez que fui, me invitan a predicar a un barrio que se llama Petares, en Caracas. Es bien peligroso ese barrio, ¿no es cierto? Bien peligroso. Es más, me acuerdo que me llevaron en una camioneta blindada, hermanos. Iba con un policía, me llevaron, en serio, hermanos. Y fuimos a una plaza en el medio del barrio y había miles de personas. Y entre esas miles de personas alrededor había personas con armas arriba de motos negras. Les dicen colectivos. Ellos en esa área manejan lo que es la droga y todo el movimiento. Ellos mandan ahí, en criollo. Y a mí me parecía re loco porque yo iba caminando y veía gente con armas ahí, como si ni no eran policías. Y me dice el predicador, el que estaba ahí, me dice, el que me compartía conmigo, me dice, mirá, ojo lo que vas a hablar acá, porque te pueden matar, me dice. Un aliento bárbaro me dio. Pero si el Señor está con vos, va a salir todo bien, me dice. ¿Saben cómo oré esa tarde? Y hermanos, tuve un problema, que cuando iba a subir a predicar, yo fui con un mensaje evangelístico, como estaba acostumbrado en mi ciudad. Pero me encontré con otra cosa diferente y dije, Señor, acá si no actúas vos, Señor, acá no la voy a pasar bien. Y me acuerdo que subí y empecé a predicar y a hablar palabra de Dios. Y en un momento dije, sí, yo vine a hablar de Dios, si me tiran un tiro, que me tiren. Y empecé a decir todo lo que el Espíritu Santo me decía. Mi esposa, pobrecita, a veces ella cuando ama alguna iglesia dice, Señor, no nos van a invitar más acá, dice. Pero ella entiende de que cuando digo algo, lo digo de parte de Dios. Y hermanos, hice un llamado y con mis ojos empecé a ver cómo la gente pasaba, como los muchachos de las motos guardaban su arma y venían a recibir a Cristo ahí adelante, al lugar ahí donde estábamos, hermano. Y no era el pastor Marcelo, era que el Espíritu Santo irrumpió en ese lugar, era que la gloria del Padre irrumpió en ese lugar. Eso es lo que Dios tiene en este tiempo para ti. No son solo milagros y que la gente se caiga, hable en lengua. Es que pase algo distinto en tu sociedad. Que cuando tú pises cualquier lugar, el Espíritu Santo irrumpa y algo poderoso pase. Estuvimos hace pocos días en Corrientes, una provincia en Argentina. Fuimos exactamente a la ciudad de Corrientes. Estuvimos predicando en la iglesia, mi esposa fue a cantar. Y en un momento antes de que yo suba a predicar, mi esposa te había cantado algo. Dice el pastor, y si quiero invitar a, no sé si un diácono o el tesorero, a levantar las ofrendas. Y este hombre pasa y dice, bueno, Dios les bendiga, yo quiero contarles algo, dice en esta tarde. Hace unos años cuando vino el pastor Marcelo, decía, él me dio una palabra. Y dice, no sé si se acuerda, yo ni me acordaba del hombre, no tenía ni idea. Y escuche, y me dice, yo estaba al fondo, estaba por allá escondido. Y un momento el pastor sintió algo y me llamó. Dice, y me dijo, yo te voy a bendecir. Él explicó las palabras que Dios me usó para darle, yo no me acordaba. Y él dijo esto, te voy a bendecir, te voy a sacar tu pobreza, tu miseria, te voy a prosperar. Y dice que yo me saqué el reloj y se lo regalé. La verdad que no me acuerdo, regalé tantos relojes que ni me acuerdo, pero yo saqué y le regalé el reloj. Y él volvió a su casa y él ahí estuvo en su aposento alto. Y quiero que me escuches lo que te voy a decir ahora.
Dios te da una palabra, Dios te sella, Dios te habla. Como Dios le habló a Pedro junto al mar, cuando Dios le habló cuando ascendió, que leíamos recién. Pero él tuvo que ir al aposento alto solo a tomar su decisión. El problema es que muchos que los que estamos acá fuimos muchas veces al aposento alto y no tuvimos paciencia a esperar que venga el poder de Dios y nos fuimos. Te profetizaron, Dios te habló, te dio una palabra, el Señor te dijo lo que iba a hacer, pero no tuviste paciencia de estar en el aposento y te fuiste. Por eso miles vieron ascender al Señor, miles recibieron la palabra, pero solo 120 estuvieron en el lugar que tenían que estar. Y este muchacho que recibió esa palabra y llevó ese reloj, dice que llegó a su casa y oró y le dijo a Dios: Señor, tengo deudas por todos lados, debo plata a medio mundo, perdí mi casa, perdí mi auto, estoy sin trabajo, no tengo nada, pero yo te voy a creer. Le dijo a Dios: yo te voy a creer. Esto me lo cuenta él después en la calle. Y oró, él dijo: yo te voy a creer. Y yo a partir de ahora, yo te voy a dar a vos, yo me voy a comprometer con vos y yo te voy a creer a vos. Hermanos queridos, es más, en la palabra que yo le di, dice que la palabra fue así: yo te voy a poner a gerenciar una empresa. Vas a ser empresarios de empresarios. Una palabra para alguien, a ver, que no tenía laburo, estaba reendeudado, perdió la casa. No sé si me entienden. Mal. Y él estaba en esa situación. ¿Y él qué tenía? Solo una palabra y un reloj de un desconocido que le regaló. Nada más. Pero él se aferró a la palabra. Y le dijo: yo te creo, Dios. Solo le creyó a Dios, hermanos. El día que pasó a contar el testimonio dije: y después de ahí le creí a Dios. Y hoy soy gerente de una empresa que gerencia empresas. Me compré 3 kilómetros, me compré 2 casas, estoy edificando una 3ª casa y tengo una muy buena cuenta financiera. Y soy líder de la iglesia. Nuestro problema es que Dios nos lleva al aposento alto, pero nosotros habitualmente no le creemos a Dios. Están llamando a alguien acá, no sé a quién, que reciba palabra de Dios. Yo en mi iglesia tengo una costumbre, la pueden tomar por costumbre. ¿Saben lo que hago? Al que le suena el teléfono, paga la gaseosa para todos después del culto. ¿Les gusta esa? Puede ser paga gaseoso, paga helado para todos después del culto. Nunca más deja el teléfono prendido. Hermanos, yo no sé si estás en el aposento, en la ballena, adentro de la ballena, pero yo sé que tenés que tomar una decisión. Dios ya te dio la palabra. Pero dice la Biblia, para que te lo vuelva a hacer recordar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no la entiende. Y yo sé que esta tarde hay gente espiritual que está entendiendo lo que te estoy diciendo. Hay gente que venía diciéndole: Señor, confirmame, dame una palabra, hablame, Espíritu Santo, hablame. Hay gente que tiene esa crisis: Señor, ¿por qué Dios no me habla? Hola, Dios te está hablando ahora. Esta es la palabra que Dios tiene para vos. Tenés que quedarte a esperar en el aposento que venga el poder. Y va a venir algo que no necesitas ni planificar, ni armar, ni ser alguien. Uy, qué teología que tengo. Dios va a abrir tus labios y la gloria va a salir. Y los milagros van a venir y la gente será sanada, restaurada. Y verás cosas como nunca viste en la historia de tu vida. Amo ser pastor, pero más amo ser hijo de Dios. Más amo sentir su presencia. Más amo verlo. Miren, hay algo que a mí me encanta. Mi esposa lo sabe. A mí me gusta cuando voy por la calle o estoy en algún lado con ella. Y Dios me usa para hablarle a alguien que ni siquiera conozco y ni siquiera sé si es cristiano, pero me encanta predicar. Me fascina, me encanta, me delira, es lo más lindo que puede haber. Y hay veces, eso es cuando Dios irrumpe y vos no entendés. Estábamos de vacaciones con Mari en una playa. Y a mi esposa y a mí nos encantan los mariscos, nos gustan mucho los frutos de mar. Así que fuimos a un lindo restaurante donde sabemos que venden buenos mariscos.
Y nos sentamos a comer y viene el mozo muy atentamente y nos atiende. Y yo estaba ahí por comer, estaba preparado todo para comer. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, tengo una palabra para él. Y yo digo, no, Señor, estoy de vacaciones, baja 2 cambios. Yo vine a vacacionar, no vine a hablar a nadie. Digo. Y el hombre vuelve a traernos la gaseosa y el Espíritu Santo. No, tenés que hablarle. No, Señor, no, que vaya a una iglesia, qué sé yo, no. Estoy de vacaciones con Mari, Señor, no, pará. Y trae la comida y empieza a servir. Hermano, no podía ni comer yo. Y hasta que en un momento lo miro al hombre y le digo, ¿sabés que Dios te sigue amando? Le digo. Y le empecé a dar una palabra y el hombre quedó así helado, empezó a poner sus ojos que estaba que lloraba, se puso y terminó de servir y se fue, no habló más nada. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Y al rato vuelve y me dice, Dios me habló, me dice, yo necesitaba, ¿sabes? Yo dejé de ir a la iglesia, me dice. Y ahí interpretamos que el hombre espiritual interpreta las cosas del Espíritu y quiero que hoy, esta tarde, interpretes que Dios te está llamando. Que Dios te dice, quiero que te quedes quieto en tu aposento y me escuches y vendrá mi gloria, vendrá mi gloria. Y el Espíritu Santo a muchos de los que están esta tarde aquí los va a usar con poder, los va a usar con fuego, con autoridad. Si usted es alguien que le gusta soñar y usted es un hombre y una mujer espiritual, usted podrá cierre sus ojos ahí donde está y escúcheme. Haga conmigo este ejercicio. Y quiero que ahora se imagínese dónde le gustaría estar predicando. Imagínese cantando en ese lugar soñado para usted. Imagínese viendo que la gente corre a la presencia del Padre. Imagínate predicando en ese estadio de fútbol y miles de personas levantando sus manos y aceptando a Cristo. Imagínate cantando en esa plaza y la gente sanándose, los paralíticos levantarse, los endemoniados manifestarse y Dios usándote. Imagínate viajando a otras naciones, casi sin tener tiempo de avión en avión, predicando, compartiendo palabras. Imagínate predicando en grandes congresos, profetizando a miles de personas. Imagínate siendo un predicador que abre cientos de iglesias. Imagínate fundando iglesias en cada pueblo de todo Uruguay. Imagínate. Ahí es donde Dios te quiere. Ahí. Mírate predicando, mírate siendo usado por Dios. Mírate. Ahora, quiero que abras tus ojos y me mires de vuelta. Tu realidad es esta. Estás acá. No estás en ese lugar que te imaginaste. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Estás en tu aposento. Estás en tu aposento. Estás esperando que venga eso para ir a lo que soñaste. Estás en el aposento esperando que venga eso para salir a ese lugar que soñaste. Porque lo que recién soñaste no fue tu sueño. Eso es lo que Dios tiene para vos. Porque el hombre espiritual es que ve las cosas, lo que viste en tu mente, eso es espiritual. Por eso esta tarde, bienvenidos al aposento de Jehová. Si te sentís solo, perseguido, sin visión, si decís, ¿para dónde arranco? ¿Qué hago? Estoy solo con algunos locos, no sé qué hacer, sin familia que me apoye, con deudas, con problemas. Y decís, solo estoy acá esperando. Bienvenido al aposento de los 120. Bienvenidos a la puerta de tu avivamiento.
Bienvenido a lo que está a punto de pasar en tu ciudad y en tu nación. Bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenido en el nombre de Cristo. Y en cualquier momento el poder irrumpirá y volveremos a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Montevideo, Canelones, Punta del Este y hasta lo último de la tierra será sacudido por el poder del Espíritu Santo. Porque hay 120 que están esperando que algo poderoso pase en esta nación. Y Pedro se paró, y empezó a predicar porque el poder lo envolvió. Y empezó a hablar palabras. Dijo, porque Cristo murió en una cruz y Él te perdona de tus pecados. Y en este día Dios tiene un plan contigo. Y cuando Pedro predicaba, dice que a miles se convertían. Pero no era el Pedro discípulo. Era el Pedro que había cruzado por el aposento. No todos están dispuestos a pagar precio en el aposento. No todos quieren estar ahí con los 120. Con mi esposa tuvimos el honor de conocer el lugar que técnicamente era el aposento alto. Y no era como esto, Calculo que estarían con buen calor humano ahí adentro, apretaditos. Pero el Espíritu Santo logró algo poderoso. Amados siervos del Señor y siervas, si vos esta tarde entendés que estás en el aposento, es porque entendés que estás a punto de ver tu mejor avivamiento. Como ayer Dios me dio una palabra, estás a punto de descubrir tu mejor versión de hombre o mujer de Dios. Recuerden, Pedro unos días antes había sido un traidor depresivo que lo quería dejar todo. Unos días después, un predicador de fuego. Yo no sé lo que fuiste ayer, pero sí sé lo que vas a hacer mañana, si entendés que este es tu aposento.